La caída del Imperio Romano. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¡Ay, Betico! Dígame, abuela. Van acá, muchachito. ¿Tú puedes explicarme qué es lo que pasa en esa imagen? Que tú sabes que yo estoy medio ciega y no veo bien. Abuela, mire, el muchachito que está en la bicicleta, que se le fue el timón, ese muchachito se va a caer. Igualito como se cayó el imperio. Eso es lo que pasa. Albertico, pero ese muchachito se va a dar ahí duro. Bueno, abuela, se va a dar un golpazo. ¿Qué fue lo que nosotros hemos visto hasta ahora? Imperio Romano, y antes del Imperio vimos la República Romana, y antes vimos la monarquía romana, y antes vimos la civilización de Grecia, y vimos las civilizaciones mesopotámicas, hemos visto las civilizaciones chinas, la India. Hicieron exposiciones unos muchachos ahí que quedó más o menos bien. Todo eso lo hemos visto hasta ahora aquí. Caramba, cuántas cosas hemos visto en la historia, aquí en Miatesa. Pero vamos a seguir. Y muy buenas tardes. En este capítulo veremos la caída del Imperio Romano. Y dice las escrituras que solo se puede destruir una gran nación cuando ella misma se ha destruido interiormente. El Imperio Romano dominó el mundo occidental durante siglos, llevando progreso, cultura y bienestar económico y social a los pueblos bárbaros de Europa y sirviendo de puente entre las culturas de Oriente y Occidente. Pero me intriga lo que dice allá arriba. ¡Tirín! Solo se puede destruir una gran nación cuando ella misma se ha destruido interiormente. Ustedes pueden traducir eso como ustedes quieran. Ok, aquí podemos ver un ejemplo. El hombre con la hacha representa todo lo que estaba afectando internamente al Imperio Romano. Y la mata de coco, el Imperio Romano. Como podemos ver ahí, problemas económicos, disputas entre los generales que quería cada uno ser emperador. Ahí está toda esa cosa tratando de tumbar el imperio. Pero también hay otro factor que quiere tumbar el imperio. No solamente son los problemas internos, sino que por un lado también, jalando con la soga, tenemos las invasiones bárbaras. Entonces, las invasiones bárbaras jalando en las fronteras por invadir el imperio, y jalan. Y adentro del imperio, entonces, todo el mundo disputándose el poder, y la crisis económica, y la crisis política, y los bárbaros jalando, y por abajo el tipo con el hacha, y el imperio quería estar en el aire, pero finalmente, ¡praf! Miércoles, tumban el imperio, papá. Lo tumban, y ahora, ¿qué hacemos? Nada, seguí. Vamos a ver. ¿Puede un imperio durar para siempre? El final del Imperio Romano. ¡Bienvenidos al concurso del final de esta historia! La pregunta del millón es: ¿puede un imperio durar para siempre? A medida que el Imperio Romano se expandía más allá de su centro, muchas tribus bárbaras fueron incorporadas al imperio. Con el correr de los siglos, estas incorporaciones generaron muchos desequilibrios, ya que estos pueblos no querían estar más bajo el dominio de los romanos. A fines del siglo III después de Cristo, hubo que dividir el imperio en dos partes. Esta división causó varias guerras civiles, envenenamientos y una cantidad de emperadores que no lograban mantener el equilibrio. El pueblo, harto de esto, empezó a buscar un refugio. Durante la época de Augusto, es decir, al comienzo del imperio, en Palestina, una recóndita, pobre y alejada provincia romana, nació Jesús de Nazaret. Jesús era muy bondadoso y le predicaba al pueblo que con el amor era posible conseguir la salvación en el reino de Dios. Poco a poco estas ideas fueron recibiendo un enorme apoyo. Entonces, los soberbios romanos vieron en Jesús un poderoso enemigo.
Finalmente lo arrestaron y fue crucificado. Después de siglos de persecuciones y muertes, el cristianismo terminó convirtiéndose en la principal religión del Imperio Romano. Finalmente, Roma se volvió imposible de manejar. El Imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo en las manos de los bárbaros germanos. La otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino y se mantuvo en pie hasta 1453, cuando fue tomado por los turcos. ¿Puede un imperio durar para siempre? Bueno, no. Pues la respuesta del millón es... ¡No! ¡Gané! ¡Felicidades, Pipo! Bueno, pero en realidad la influencia del Imperio Romano sí dura hasta hoy. El latín ha sido el idioma madre de muchísimas lenguas modernas. El derecho romano ha sido el punto de partida de todas las leyes del mundo, y sus instituciones han sido el modelo de los estados modernos. Aún hoy, tan lejos de su antiguo esplendor, Roma sigue siendo la ciudad a donde confluyen todos los caminos. Pero vamos a volver al principio. Y el Imperio Romano fue fundado por el emperador Octavio Augusto, sobrino y sucesor de Julio César. Se alzó finalmente con el poder absoluto en el 27 a.C. Octavio se convertiría en dictador de Roma y su imperio, o sea, que se hizo dictador de Roma y de su imperio. Ya, porque yo lo leí mal. Haciendo realidad el sueño de Julio César. El emperador tendría un poder absoluto, pero siempre bajo la ficción de servir a Roma y sus instituciones. El emperador estaba ahí para servir a Roma. He dicho. Don Imperio, dígame qué le duele. Ay, mira, aquí me dieron la primera herida Muay Thai. Aquí, mira, aquí abajo me dieron esa herida, que eso fue una crisis económica. Ay, me duele esa crisis económica. Don Imperio, ¿y qué más usted tiene? Ay, mira, por aquí tengo yo otra herida, mira, esos son los bárbaros que me están pullando. Ay, me duele. Miequina, pues usted tiene una herida económica, una herida política y una herida entonces social. Y también los bárbaros. Ay, sí, están acabando conmigo, mijo. Ven, llévame al médico, que estoy todo pullado por todos lados. No me muero. No me da el paso. Entonces, crisis económica, crisis política, crisis social. Entonces, dime, ¿para dónde iba el imperio? Estas crisis generaron numerosos campesinos se arruinaran y que emigraran a la ciudad. Entonces, vienen a la ciudad y se llenan de gente que van a buscar trabajo. Pero en las ciudades no hay trabajo porque no hay producción en los campos. Dime, entonces la ciudad es full de gente, los campos vacíos, hay falta de comida, hay falta de trabajo. No digo yo que sea una vaina social. Una guerra debió haber más. Y mientras tanto, en el Imperio Romano, a la crisis económica se le unió la crisis política, ya que el eficiente emperador Alejandro Severo fue asesinado en Mangucia, en el 235 después de Cristo. Sus propias tropas se amotinaron y le dieron muerte, a ver que el emperador daba valiosos tesoros a los germanos en busca de la paz, mientras ellos se morían de hambre defendiendo a su patria. Este asesinato generó una terrible anarquía. Los generales del imperio se mataban entre ellos como perros rabiosos en busca de ser coronados emperadores. ¿Pero qué significa anarquía? Una anarquía se traduce en ausencia de apriorismo, ausencia de norma, o ausencia de jerarquía, o ausencia de autoridad, o ausencia de gobierno, y sirve para designar aquellas situaciones donde no hay orden. He dicho. Don Cibao, ¿usted puede explicarme esa imagen? Porque yo saber. Mire, profesor, y yo le voy a explicar esto, porque yo estaba pasando por aquí casualmente. Mire, el caibito ese que tiene los moños, mire, eso representa a los malos emperadores. Entonces, malos emperadores más. Falta de esclavos, porque como el imperio ya no tenía que conquistar, no tenía esclavos, no había de dónde conseguirlo. Entonces, malos emperadores más, falta de esclavos más,
Entonces, legionarios de contento. ¿Sabes? Los legionarios eran los soldados, los que estaban en el ejército. Entonces, tenemos malos emperadores, falta de esclavos, legionarios de contento, más moneda devaluada. Y entonces, todo eso estaba adentro, internamente en el imperio. Eso es igual. Hay debilitamiento del imperio. Y ya después que el imperio está debilitado, que está flojo, que tiene anemia, que no está comiendo bien, entonces vinieron los bárbaros y le dieron el punto final. Para recordar, la crisis del siglo III puso en jaque al imperio. El imperio se dividió en dos, de Oriente y de Occidente. El imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo. El imperio de Oriente siguió, pero se llamaba el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino consiguió perdurar hasta el año 1453, cuando los otomanos invadieron la ciudad de Constantinopla. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 dio origen a lo que se conoce en la historia como la Edad Media. El Imperio Bizantino duró hasta el Renacimiento. Para recordar, recuérdalo, recuérdalo. España, España, dime algo ahí del imperio de Roma, tú que estás cerca de allá, porque tú eres de España. Pues sí, pues hombre, y yo te voy a explicar más o menos lo que pasó con España. Mira, bueno, con España no, con Roma, con ese imperio tan grande y voluminoso que se terminó cayendo. Yo te voy a explicar. Mira, tras Roma perder sus dominios o tras Roma perder su estatus de imperio, estos territorios se configuraban, o sea, cuando yo digo se configuraban, quiere decir que se armaron de otra forma, en una nueva era social, donde habían reyes, donde habían clérigos, donde habían caballeros, donde habían guerreros y lacayos. Bueno, cuando yo digo lacayos, yo estoy hablando de los que trabajaban para los señores feudales, que eso tiene otro nombre, pero ahora no me llega a la memoria. A esta nueva configuración social se le llamó la Edad Media o Edad del Oscurantismo. Tío, yo espero que haberte podido ayudar en algo y haberte sido un poco tácito en lo que estoy diciendo. España, pero tú tienes que decirme a mí qué significa la palabra tácito, porque yo no soy español, yo conozco alguna palabra, pero no tantas como tú. Pues hombre, profesor, pues si usted tiene que ponerse a investigar, la palabra tácito significa eso, o tácito, o pues hombre, el tío, usted si es bruto, qué sé yo, investíguelo, pues para eso es que a usted le pagan, profesor. Yo no soy profesor. Valemón, Valemón, entonces dígame una cosa, ¿qué es el calendario juliano? Mi querido ignorante, yo le voy a decir ahora lo que es el calendario juliano. El calendario juliano es un calendario que era de julio. Oh, Valemón. ¿Y el derecho romano? El derecho romano es un derecho de Roma. Oh, ¿y el concepto de república, Valemón? El concepto de república, mi querido ignorante, quiere especificar lo que es república. Piso, Valemón. Pues si yo le pregunto a usted qué es el idioma, usted me va a decir, ¿no, verdad? Efectivamente, mi querido profesor, el idioma es un oma que es ideal. Como es una idea de idioma, es el idioma. Idioma. Oma, idea. ¿Usted ve? Mierda, Valemón, pero yo no le voy a preguntar ya a usted por la religión y el arte. Porque realmente, wow. Entonces se acabó el imperio, se derrumbó por los bárbaros y por cuestiones internas del imperio. Y ahí mismo en el 462 empezó entonces la Edad Media. Pararán, pararán. Vamos a ver. Entonces, la Edad Media es una época llena de intrigas y transformaciones que trajeron el cambio
que supuso de una sociedad pasar del dominio de los romanos a una época oculta y después a una época renacentista. Eso es la Edad Media, el periodo de la historia que supuso la base de lo que hoy somos, de nuestras creencias y en gran parte de nuestra forma de pensar. La Edad Media, un periodo en el que pasamos de una tierra plana, llena de grandes monstruos marinos, a conocer que la tierra es redonda y los monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existían. Para nosotros descubrir todo eso y llegar a lo que somos hoy, tuvimos que pasar por la Edad Media. Y la Edad Media nos dirá más o menos la gente. Bueno, ¿Sabes por qué se llamaba Edad Media a la Edad Media? La Edad Media. Muchos piensan que la Edad Media fue un periodo oscuro en el que no pasó mucho y que se llama así porque quedó colgando en medio del esplendor de la antigua Roma y el mundo moderno. Es decir, que para muchos la Edad Media fue un bache en la historia, un periodo de transición, como un sótano oscuro en el que el hombre permaneció oculto y del que salió nuevamente a la luz recién allá por el año 1500, cuando renacieron aquellas ideas de la antigüedad que habían hecho tan brillantes las épocas de Grecia y de Roma. Pero en este periodo sí que pasaron muchas cosas, pues fue en realidad por estos años cuando comenzó a gestarse la Europa que conocemos hoy. España, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los Países Bajos, toda Escandinavia, Austria, Hungría son descendientes de aquellos famosos pueblos bárbaros que ocuparon estos territorios luego de la caída del Imperio Romano. Durante los 10 siglos de la Edad Media, estos pueblos se convirtieron en reinos y le dieron forma a Europa, referencia fundamental de la cultura occidental. y como siempre, yo me voy a reír porque este profesor, eso es tarea y tarea, y clase y clase, porque profesor, yo me voy a reír. Oye. El cuadro que él puso ahorita, de que había que tenerlo en cuenta, de que para no olvidarlo. Él le puso letras rojas y que eso es la tarea. La crisis del siglo III puso en jaque al imperio y él le puso letras rojas. Explica y por qué. Oye, este profesor no es fácil. El imperio se dividió en dos, de Oriente y Occidente. ¿Qué emperador realizó esto y por qué? El imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo. ¿Y a culpa de quién? ¿Quién fue que lo empujó? Este profesor no es fácil. El imperio de Oriente se llamaba Bizantino. Wow, qué nombrecito más raro. ¿Por qué se llamó así? El imperio bizantino consiguió perdurar hasta el año 1453, cuando los otomanos invadieron la ciudad de Constantinopla. ¡Constantinopla! ¿Qué tiene que ver este hecho con la llegada de Colón a América? Oye, esa cosa. Mira por dónde va el profesor ya por Colón. Jesús. La caída del Imperio Romano de Occidente dio inicio a la Edad Media. Hay que definir qué es la Edad Media. Y el Imperio Bizantino duró hasta el Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? Este profesor no es fácil.